Se dice que si escuchas su canto ya es demasiado tarde, que el mar no se traga los barcos, no, los ofrece. Hoy te hablaremos de las sirenas, y no las de cuentos, no, las otras, las que existen, las que esperan bajo el agua hambrientas, las reales. Sean bienvenidos a un nuevo video de Disomnia. Sirenas. Se dice que son criaturas hermosas, con un canto angelical, o al menos eso es lo que cuentan las historias de Disney. Quizás esto lo hacen para no asustar a los niños, o quién sabe. Quizás se guardan cosas que no deberíamos de descubrir o no deberíamos de saber. En fin, tocaremos este tema. Primero que nada, Ted, ¿qué opinas de las sirenas? ¿Reales o mitos? Bueno, el tema de la sirena es algo que está lleno de enigmas y dentro de lo que engloba misterios del océano, el tema de las sirenas actualmente es como el que está más en auge. Entonces, no sé qué pensar, la verdad. Hay muchos relatos que dicen que sí son reales, pero es de los críptidos más con más misterio, por así decirlo. Bien, se sabe que las sirenas son criaturas, mitad pez, mitad humano. Y no sé si lo sabías, pero según muchas teorías, antes las sirenas no eran marinas, sino que eran mitad ave, mitad humano. Y esto es algo raro, porque supuestamente llegaron a ser criaturas del mar por todo el tema este que incluía a los vikingos y todo esto. Me imagino que a lo mejor un tema de mutación, adaptación a el entorno, etcétera. Pero lo raro de esto, o lo que llama la atención, es que las sirenas se enfocan en los marinos y en atraerlos hacia su perdición. Entonces, no sé si lo sabías, pero no en todos los lugares se llaman sirenas. Y no en todos los lugares los pintan o las pintan igual. Unos dicen que son bonitas, otros dicen que son las criaturas más horrendas que hayan visto en sus vidas. Y te voy a dar 4 ejemplos de ello. El primero son los griegos. Los griegos decían que las sirenas no eran bonitas, que eran monstruos, pero que tenían una voz irresistible que atraía a los marinos. Por otro lado, en África Occidental se decía que las sirenas eran hermosas y poderosas, que te podían atraer una fortuna al verlas o asimismo te podían destruir completamente. Incluso muchos pescadores afirman que las vieron en el mar cantando o peinando su larga cabellera. En Europa del Este se decía que las sirenas, o aún actualmente se dice, que las sirenas eran mujeres traicionadas o que fueron cruelmente asesinadas por sus maridos en el mar. Dicen que a modo de venganza, como otras muchas teorías de mujeres que se vengan de sus maridos, ellas seducen a los hombres y los atraen al agua para ahogarlos y así vengarse. Y por último tenemos a Escocia y a Irlanda, que en este lugar no le conocen como sirenas, sino como selkies. ¿Qué son los selkies? Son criaturas marinas que se convierten en humanos al quitarse la piel. Y aquí viene lo raro, espantoso, algo que nunca había escuchado en realidad, y es que si alguien esconde la piel de los selkies, estas quedan atrapadas en su forma humana, pero siempre tratan de volver al mar. ¿Qué opinas sobre estos datos perturbadores? Bueno, esa última me recuerda mucho al tema de las brujas, cuando se convierten en bolas de fuego. Que abandonan el cuerpo. No es necesariamente el cuerpo, sino las piernas y los ojos, si no me equivoco. Entonces, si tú quemas sus piernas y los ojos, nunca pueden volver a su forma humana. Entonces, esa parte ahí me recordó mucho ese tema. Y hablando de las teorías y de cada sociedad, por así decirlo, que cada uno tiene su forma de describirlas o cómo eran, yo digo que esos son más creencias de cada país o de cada zona. Sí, como todo lo demás. Como que en unas partes se le conoce a este ser, otro ejemplo, ¿no? El silbón. En otros lugares le dicen el machomonte. Y, o sea, muchos nombres dependiendo del sitio en el que se encuentren.
Bien, cambiando un poco de tema, te voy a contar un relato de sirenas vistas en vida real. Esto le ocurrió a un amigo de mi abuelo. Y este amigo de mi abuelo era casualmente un pescador, ya sabes, de esos que han pasado más noches en el mar que en su propia casa. Alguien serio, de los que no se inventarían un cuento como estos. Bien, a partir de ahora te contaré como mi abuelo me lo contó a mí. Bueno, Ok. todo inicia en el año 2015. El amigo de mi abuelo estaba con su hermano pescando de madrugada. Pero después de tantos años de experiencia, él sentía que el mar estaba raro. Esto es algo que personas que conocen muy bien su trabajo presienten cuando algo va a pasar. No necesariamente los marinos, muchos otros trabajos. El mar estaba demasiado quieto, como si se hubiese detenido todo, sin viento, sin olas, nada. Y entonces la escucharon, una voz, una mujer, cantando. Y no como una canción, era como un lamento que salía debajo del agua. Dice que al principio pensaron que era la radio encendida en algún barco cercano, pero no había nada, ni luces, ni motor, nadie más que ellos, solo esa voz, y entre las rocas, alguien. Era una figura, sentada en el agua, de espaldas a ellos. Sus cabellos eran negros y larguísimos, y flotaban alrededor tocando el mar. Ella no se movía, no hacía ni una ola, como si el mar la sostuviera, como si el mar le obedeciera. Mi amigo me dijo que sintió algo extraño, como si su cuerpo quisiera moverse hacia ella, como si se sintieran atraídos, pero su mente le gritaba que no lo hicieran, que era peligroso. Su hermano menor encendió la linterna y la luz la tocó, apenas. Ella se giró su cabeza. Tenía los ojos negros, enormes, sin color blanco. Una piel grisácea, brillante como escamas húmedas. Pero lo más aterrador es lo que les habló. No con la boca, no. La voz entró directamente a sus cabezas, como un pensamiento, pero que no era suyo, como una orden disfrazada de canto, hermosa, letal. Vengan a mí. Su hermano gritó y soltó la linterna. La luz desapareció en cuestión de segundos, y cuando la buscaron de nuevo, ella ya no estaba. Ni una ola, ni una burbuja, solo mar, tranquilo, como si nunca hubiese pasado nada. Mi amigo no volvió a pescar de noche. Dice que una vez le bastó. Algunos dicen que las sirenas no existen, pero los hombres que han escuchado su canto no volvieron a decir lo mismo. Bien, ahora que terminé de contarte esto, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que es uno de esos clásicos relatos que si no lo vemos no lo creemos, ¿no? Entonces es un enigma total, como lo tocamos en el podcast anterior que hablamos del océano y de lo vasto y misterioso que es este. Entonces nunca sabremos qué sucede realmente en las profundidades o qué habita ahí. Exacto, es que tampoco hay científicos, o al menos no sabemos los mortales, si en realidad hay personas que se dedican a estudiar el mar, porque ya sabemos que la NASA se encargaba de eso, pero llegó un punto en el que ya no lo hicieron más, nos dejaron con aún más dudas, nos dejaron pensando si en realidad existen criaturas debajo del mar. Salen películas como esta de Megalodón que nos dicen que hay una termoclina donde no termina el fondo marino, sino que hay más vida debajo. Y en realidad es que no conocemos ni el 1% del mar. Entonces tampoco podemos decir que esto no sea real, porque así como estas criaturas que las cuentan como de carne y hueso, hay personas que afirman ver fantasmas y no quiere decir que esto sea falso. Entonces muchas otras personas dicen que pueden ser creaciones de la mente, pero me vas a decir a mí que un marino piensa o tiene la necesidad de ver a una sirena. Jamás. Nunca en la vida. Y espero yo, si en algún momento de mi vida llego a estar en medio del mar, no desearía ver una sirena. Eso también puede ser parte de alucinaciones o confusión con otro tipo de animales, como ocurre en el pasado, que generalmente decían que veían sirenas, pero en realidad se trataban de manatís. Entonces, Sí, exacto. Y muchos dicen que el canto que pueden llegar a escuchar debajo del mar
pueden ser las ballenas. Las ballenas, exacto. Que es Y- muy similar a como describen el canto de la sirena. Exacto. Igual que hay muchos otros que dicen que si estas criaturas de verdad existen. ¿Has visto la película de la Era del Hielo? Sí, La parte donde salían unas sirenas que encantaban a una persona y se veían como lo que más querían, pero detrás de estas habían criaturas feas, horribles, que de verdad espantaban a los niños. ¿No crees que si hay personas que las pintan bonitas y otras que las pintan como seres desagradables, no crees que se trate de algo parecido a esto? puede ser. Que con su canto tengan la capacidad realmente de hipnotizar a una persona hasta el punto de llevarla al punto en el que ve cosas que no están. O incluso se ha dado el caso de que dos o varios marineros escuchan algo, pero luego cuando tocan el tema no No coinciden exacto, en lo que escucharon. no las recuerdan igual o no se escuchaba igual. Sí, también hay que mencionar que muchas personas se han encargado de que el mundo, por decirlo así, vea a las sirenas como seres que no existen o seres que en realidad no tendrían la capacidad de hacerte daño. Y esto no tendría sentido, pues. Los videos que filtran también, donde hay sirenas hermosas en rocas en mitad del mar, cantando, o sirenas de estas que meten en estanques y son sirenas falsas, o como todo este tema de que encuentran criaturas y les toman fotos, pero son fotos obviamente falsas y planeadas. Así mismo sucede con las sirenas. Y incluso yo de pequeña creía que las sirenas eran reales. Vi un video donde desmentían esto y, o sea, de tantas pruebas falsas que me encontré, dejé de creer en las sirenas, pero hay relatos que de verdad te ponen a pensar si estas criaturas existen y si estas criaturas tienen en serio ese canto tan majestuoso para embobar a una persona. Y es que no sé si has notado que hay cantantes que sí tienen esa capacidad de doblegar a las personas. No sé si te has encontrado en la situación en la que escuchas una canción y esa canción te cambia completamente el ánimo. Sí. Incluso de eso se habla en la Biblia, de que Lucifer era encantaba con la música. Con la música, exacto. Sí, entonces por eso se dice que la música tiene la capacidad de cambiarte el ánimo. Y si todo esto también se conecta y tendría sentido lo de las sirenas, que puede cambiarte el ánimo, puede hacerte ver ilusiones, como pudo en su momento el flautista también hacer que tú hicieras lo que él quería. Pues son de verdad infinidades de pruebas que aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando sobre esto, pero tenemos que llegar a la pregunta del millón. ¿Crees que las sirenas son reales? No diría que son 100% reales, pero tampoco diría Que no existen. exacto. Pueden ser. Hay pueden demasiados ser. testimonios que te hacen dudar sobre su existencia. Es que hay demasiados misterios en esta vida. Bien, si aún crees que las sirenas no existen, escucha atentamente esta grabación. Fue tomada en alta mar. Y algunos dicen que es una ballena. Otros ni siquiera quieren saberlo. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my God. That's crazy.